Muy buenas noches, estimada iglesia, estimados amigos, hermanos, los que están en línea, los hermanos locales, los hermanos de otros lados, y todo amigo y toda persona que va a ver este video. Que Dios bendiga su vida en este día lunes, que 18 de mayo, que estamos todavía en nuestras casas, y acá estamos. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue avanzando, el mensaje del Señor sigue corriendo. Siempre me gusta una frase que usaba el apóstol Pablo pidiendo oración. Decía que oren por él para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Qué hermosa expresión, que él decía: yo estoy preso, y no estamos presos hoy, pero esta sensación de encierro, y él decía: yo estoy preso, pero igual, oren por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y en este tiempo estamos así, encerrados, estamos en un lugar específico y sin poder reunirnos como queremos, pero que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que llegue a tu hogar, que llegue al hogar del ser querido, que llegue a donde sea necesario, pero no tan solo por este medio, sino que corra a través de todo hombre, toda mujer que hable la palabra de Dios. Usted puede hacer correr la palabra de Dios para que sea glorificada. Qué lindo tiempo que nos toca vivir, un tiempo interesante, podríamos decirle, por así decirle, que tenemos que buscarle la vuelta para seguir adelante con una nueva frase que se usa ahora, la nueva normalidad. Ahora, en esta nueva normalidad hay algo que no cambia, es que sí o sí, sea nueva, sea vieja, sea normal la situación, siempre tenemos que buscar a Dios. Sea abierto, sea cerrada la situación, sea permitido, sea prohibido, siempre hay que buscar a Dios. Y de eso quiero hablar en esta noche, sobre el buscar a Dios, una frase tan común que usamos y tan importante, tan determinante en nuestras vidas, en nuestro destino. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos buscado a Dios? Ahora, también el buscar a Dios tiene otra parte, es que a veces creemos que nosotros buscamos a Dios y es Dios que nos busca a nosotros primeramente. Y tenemos un Dios que no se esconde, un Dios que prometió ser hallado por cualquier persona que le buscara, un Dios que dijo: buscadme y viviréis. La promesa de Dios es: el que le busca le encuentra. Nadie puede decir busqué a Dios si no lo encontré, sino al contrario. Entonces quiero compartirle en esta noche algo que creo que es importante tener en cuenta. Lo importante que es tener un encuentro con Dios, cara a cara. Entonces, si tuviera que ponerle un título a este mensaje, sería el cara a cara con Dios. Ese cara a cara que todos necesitamos, el encontrarnos con Dios, que una vez nos encontramos y Dios nos perdonó los pecados. Un día nos encontramos con Él y Dios nos hizo sentir que éramos amados. Pero con el tiempo, cada tanto necesitamos tener ese encuentro con Dios. Necesitamos encontrarnos otra vez cara a cara con Él. Cara a cara para darnos cuenta de nuestros errores, cara a cara para darnos cuenta de quiénes somos, cara a cara para darnos cuenta de que no somos como pensamos. Y de eso quiero compartirles en esta noche, basado en la lectura que venimos haciendo como congregación. Estamos leyendo el libro de los Hechos, y en la semana pasada estaba leyendo ahí, la lectura pasó por Hechos 22, y ahí hubo algo que me llamó la atención, y eso es lo que quiero compartirles en esta noche. Siempre trato de compartir la palabra en base a lo que la congregación está leyendo, para que sea algo que todos conozcamos o que todos estemos familiarizados más que nada. Entonces, cara a cara, los momentos que cambian toda la vida. Siempre, todas las personas tenemos un momento que nos cambió, para bien o para mal. Hay personas que recuerdan, por ejemplo, en qué momento se volvieron malas personas, y recordarán el momento en que alguien les falló, el momento en que alguien no les cumplió, o el momento en que alguien los engañó. Pero también tenemos los momentos en los que una persona que era mala persona se volvió buena persona.
y es el momento en que se encontró con Dios, el momento en que sintió que era amado, que Dios tenía interés en su persona, en su vida. Ahora, todos necesitamos un encuentro con Dios, y en este tiempo que estamos en nuestras casas, que tenemos un poco más de tiempo que de costumbre, le desafío a ponerse este objetivo, que no termine este tiempo de aislamiento y cuarentena sin que hayamos tenido un encuentro cara a cara con Dios, sin que hayamos tenido un momento en que, digamos, estuve encerrado, pero me encontré otra vez con Dios. Encontré algo nuevo, encontré una nueva experiencia, tuve un nuevo momento con Dios que me bendijo. Así que quiero hablarles de eso. Y vamos a leer dos textos antes de pasar al libro de los Hechos. El Salmo 27.8 y el Salmo 105.4, que hablan sobre esta necesidad o este mandato de buscar a Dios. Así que vamos a ver, la pastora va a leer y vamos a arrancar hablando de la importancia de buscar el rostro de Dios, el tener un cara a cara con Dios. Por favor, pastora, Salmo 27.8. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Qué bueno. Dice, mi corazón me dice, buscad su rostro. Mi corazón me dice. A veces nuestros amigos nos dicen, hacelo de esta manera, hacelo de otra manera. No busques a Dios, busca ayuda en los hombres. Pero qué lindo es cuando tu corazón te dice, buscad el rostro de Dios. Busca a Dios. Qué bueno es cuando tu corazón te dice, en momentos de emergencia, busca a Dios. En momentos de duda, busca a Dios. En momentos de temor, busca a Dios. El salmista escribió este salmo precisamente en un momento de temor, en un momento en que se sentía rodeado. Y él dice, mi corazón me dice que le busque. Entonces, ¿qué te dice tu corazón cuando las cosas se complican? ¿Qué te dice tu corazón cuando las cosas no salen como quisieras? ¿Te dices que hagas cosas que no debes? ¿Te dices que hagas cosas que a Dios no le agradan? ¿Te dice que busques en los hombres, en los amigos? El salmista decía, mi corazón me dice, busca a Dios. Tu rostro buscaré, oh Señor. Qué bueno es que tengamos estas experiencias del salmista guardadas ahí para nosotros. A ver, Salmo 105, 4 dice así. Lo voy a leer yo. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Qué lindo mandato. Busca a Dios y su poder. Buscad siempre su rostro. ¿Y cuál era la secuencia que yo les decía que me llamó la atención y que me gustó hablando de esto? Es el encuentro con Dios que tuvo el apóstol Pablo. Ese encuentro en que él cambió de ser una persona mala con instintos asesinos a transformarse en un hombre entregado totalmente a Dios y su palabra. Y si tuviera que resumir este mensaje, lo resumiría en esta frase. Somos quienes creemos ser hasta que nos encontramos con Dios. Una persona puede creer que es muy buena, pero cuando se encuentra con Dios se da cuenta de que no es tan buena como pensaba. Hay personas que creen que son demasiado santos, que no necesitan de Dios, pero un día se encuentran con Dios y se dan cuenta de su pecado y que siempre necesitamos de Dios. Ahora, también podemos ser de otra forma, de ser muy malos y pensar que no tenemos perdón de Dios, pero hasta que nos encontramos con Dios y nos damos cuenta que sí hay posibilidad de ser perdonados. Hay personas que se creen fuertes hasta que se encuentran con Dios y se dan cuenta de su debilidad. Y hay personas que se sienten débiles, que nunca van a lograr nada en la vida, que nunca les sale nada bien, hasta que se encuentran con Dios y se dan cuenta que pueden tener una fuerza extra y que Dios los va a ayudar a salir adelante a pesar de su debilidad. Por eso, somos quienes creemos ser hasta que nos encontramos con Dios. ¿Qué creía usted que era y que cambió cuando se encontró con Dios? Yo creía que no lo iba a lograr nada, que nada me iba a salir, creía que iba a morir antes de los 18 años. Yo creía que no iba a crecer, creía que no iba a tener hijos, creía muchas cosas, pero todo cambió cuando me encontré con Dios. Entonces, por eso es importante tener un encuentro con Dios y que este encuentro con Dios nos marque. Pero no estoy hablando del encuentro con Dios que tuvimos cuando le conocimos, estoy hablando de un encuentro con Dios hoy,
un encuentro con Dios que nos cambie en el día a día, un encuentro con Dios que en el momento que tengamos tiempo le busquemos y en algún momento le encontraremos y esto nos cambiará. Así que vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. Dice allí Hechos 22, que es lo que estábamos leyendo como congregación. Hechos 22, versículo 3 al 5 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí está hablando Pablo de su vida pasada. Dice: yo era muy religioso, instruido a los pies del maestro más grande de aquel tiempo, celoso de Dios, y estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, pensando que hacía algo que a Dios le agradaba. Qué interesante que es esto, que él dice que él fue a Jerusalén a perseguir a los cristianos para que sean castigados en un supuesto celo de Dios, creyendo que estaba haciendo bien las cosas. Entonces, si yo tuviera que resumir esta parte del apóstol Pablo, diría que estaba en el bando equivocado, estaba en la barra que no le convenía, creía que estaba haciendo algo agradable a Dios y estaba haciendo todo lo contrario. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Es lo primero que nos damos cuenta cuando nos encontramos con Dios, que estamos jugando en el bando perdedor y tenemos que pasarnos al bando ganador, que estamos jugando en los que van a perder y tenemos que cambiar de destino. El apóstol creía que estaba haciendo bien, que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo, y se dio cuenta cuando se encontró con Dios que no era así. Hay gente que se conforma con decir: yo no robo, yo no mato, yo hago el bien, yo ayudo a los pobres. No soy tan mala persona. Creer que estamos bien, creer que estamos haciendo lo correcto, pero nada es correcto hasta que nos encontremos con Dios y que Él nos marque de una manera determinante. Y que eso cambie nuestra dirección de vida, que cambie nuestros propósitos, cambie nuestro... la gente a veces se concentra más que nada en la conducta, pero si no cambia el interior, no cambiará la conducta. Por eso es importante que el encuentro sea profundo, que el impacto que tenga la palabra de Dios marque adentro para que cambie y uno se dé cuenta: no, yo estoy haciendo las cosas mal. Y el apóstol, él en el celo de Dios, supuestamente haciendo las cosas para Dios, él pensaba que estaba, dice en otro relato del apóstol Pablo, más adelante, él vuelve a relatar su conversión, y él dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y él dice: yo creía que era mi deber para con Dios, yo creía que estaba haciendo bien, persiguiendo, entregando a la muerte a esta gente, y dice enfurecido, o sea, el celo equivocado. Era celoso, pero un celo equivocado. ¿Cuántas veces estamos así, haciendo cosas que creemos que están bien, pero solamente cuando nos encontramos con Dios, las cosas que creíamos blancas, nos damos cuenta que no eran tan blancas? Las cosas que creíamos que estaban bien y lo que creíamos que era supuestamente un celo de Dios, nos damos cuenta que no califica como tal.
Saludamos a Belén, a Adriana, a Michel, a Vero, a Yamila, al hermano Osmar, a Sol y Marcelo, que están viéndonos. Que Dios bendiga a Pablo, que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos, los que están viendo ahora y los que verán después, a Flor. Y entonces, en el bando equivocado. Es un buen momento siempre para replantearse eso, de qué bando estoy, de qué lado estoy. Sigue el relato de la conversión del apóstol y él dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Qué interesante que él dice: yo iba como al mediodía y de repente me rodeó mucha luz del cielo. O sea, el Señor cuando hace algo lo hace bien para que se note que es Él. Si la luz hubiera aparecido a la tarde hubiera sido llamativa, pero más llamativa fue porque siendo mediodía, la luz que él vio tapó la luz del sol. O sea, Dios mostró que su gloria era superior a la del sol. Y vio que cuando uno mira detenidamente el sol, parece como que la vista se le nubla y uno tiene que enfocar nuevamente. Bueno, la experiencia que tuvo el apóstol Pablo fue tan fuerte que él quedó con una ceguera temporaria, porque fue tan fuerte. Y el Señor, me gusta esto de Dios, que se le apareció a mediodía y le mostró una luz superior a la luz del sol al mediodía, sobre todo en esa región del continente, del planeta, que están acostumbrados a los fuertes soles por la ubicación que tienen. Pero así todo, la gloria del Señor fue superior a la luz del sol del mediodía. Dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Claro, porque el asunto era con Pablo. El que estaba haciendo mal las cosas era Pablo. Entonces, los otros vieron la luz, vieron que Pablo cayó, lo vieron a Pablo hablar, lo escucharon hablar, escucharon ciertas voces, pero no entendían lo que se hablaba, porque el asunto era Pablo. Hay encuentros con Dios que uno trata de explicarlos y los otros no van a entenderlo hasta que no lo tengan. Como me imagino pasó con aquellas personas. Vieron a Pablo caer, lo vieron asustado. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y se escuchó una voz que le dijo: Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después Pablo relata que él dice que la voz le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Diciéndole: Pablo, lo que estás haciendo, te estás dañando a ti mismo persiguiéndome. Ahora, eso era solo para él, porque él era el que encabezaba esa tropa de perseguidores. Y esto me habla de que el encuentro por Dios no puede ser explicado ni compartido en su totalidad, sino que tiene que ser experimentado. Cada persona tiene que buscar tener ese momento especial en que Dios lo toque y le haga entender las cosas como son en realidad, y le haga entender que lo que está haciendo no está bien. Y Jesús le dijo eso precisamente, le dijo: Pablo, te estás golpeando, estás dando patada contra, lo que dicen es que era como decir, estás pateando un cardo o algo muy espinoso, estás dando patadas contra un árbol lleno de espinas. Eso es lo que estás haciendo. Qué importante es tener el punto de vista de Dios. Posiblemente todos le decían: Pablo, te mereces este ascenso porque lo que estás haciendo agrada a Dios. Le dieron poder porque él lo hacía bien. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: Pablo, estás golpeando. Hay una figura que se usa que dicen que era como decir que estaba pegándole patadas a un clavo de punta. Eso era lo que estaba haciendo Pablo, lastimándose a sí mismo.
pero solo lo entendió cuando se encontró con Dios. Hay mucha gente que si uno trata de explicarle que lo que está haciendo está mal, tenemos un montón de excusas. No, pero yo creo que está bien, yo creo porque yo pienso, porque yo entiendo, porque a mí me dijeron, porque yo leí, porque yo escuché, porque yo viví, porque me contaron. Todo eso queda en nada cuando nos encontramos con Dios. Ahí solo queda lo que dice Dios. Y acá Dios le dijo, estás muy equivocado, nene. No está bien lo que estás haciendo. Entonces, si tuviera que resumir esta parte del testimonio sería que Dios puso en este encuentro las cosas en su lugar. Cada tanto necesitamos que Dios ponga las cosas en su lugar, que nos haga entender cuál es nuestra verdadera posición. Hay un proverbio que dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Mucha gente dice, no, yo soy bueno, yo soy re bueno, yo cumplo, yo no miento, yo soy re fiel. Cada uno puede tener un punto de vista de sí mismo, una opinión, pero todo eso cambia cuando una persona se encuentra directamente con Dios. Y es Dios el que tiene la opinión justa. Entonces, Dios le mostró su verdadera posición. Le hizo entender que no estaba tan acertado en lo que estaba haciendo, que algo estaba mal. Sigue el relato y Pablo dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Ahí, versículo 10, Hechos 22, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Qué prolijo, qué ordenado que es el Señor. Qué sabio, qué justo. Lo humilló en la manera necesaria, en la medida justa y necesaria, pero no demasiado como para destruirlo o para que él se sienta menospreciado. Esto es lo que los hombres a veces no entienden. El poder de la humillación, pero en su medida justa. Porque el Señor le hizo sentir que no era quien creía, pero también le dijo, te necesito, eres útil, tienes un plan, hay un plan con tu vida, hay un propósito. No te humillo para humillarte nomás, te humillo para que sepas con quién estás tratando. Pero en esta humillación también hay una exaltación, y es que de ser enemigo ahora vamos a trabajar juntos. Qué hermoso es que nuestro Dios confíe en nosotros, a pesar de todo lo que nosotros nos merecemos. Dice que él le dijo, ¿qué hago, Señor? No era tonto Pablo, un hombre con autoridad entendió que estaba hablando con otra persona con más autoridad, entonces entendió que la primera pregunta que tenía que hacerle primero es, ¿quién eres? La segunda es, ¿qué hago? Y es la pregunta que todo cristiano tiene que hacerse cuando entra en el cuerpo del Señor. ¿Qué hago? El Señor no salvó a nadie para que se quede mirando qué es lo que otros hacen. A todos nos salvó para que hagamos algo. A todos nos salvó para que le sirvamos. A todos nos salvó con un propósito. Por eso todos nosotros tendríamos que decirle cada tanto, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la tarea para hoy? ¿Cuál es el desafío para hoy? ¿Cuál es la misión? ¿Dónde me necesitan? ¿Quién necesita una palabra mía? ¿Qué hago, Señor?
Pablo lo hizo cuando se encontró con Dios por primera vez. Con mayor razón, nosotros tendríamos que hacerlo cuando nos encontramos con Dios, conociéndole quién es Él. Y digo que el Señor es ordenado porque a pesar de que Pablo estaba hablando directamente con Dios, que Jesús mismo estaba diciéndole, yo soy Jesús, le dijo, anda a ver a Ananías. Ananías no era un pastor, Ananías no era un apóstol, dice que era un discípulo, pero de buen testimonio. En la iglesia no tenía aparentemente un escalafón, pero tenía el mayor escalafón que se puede tener, que la gente hable bien de uno y que Dios hable bien de uno. Y Dios le dijo, Pablo, ahora estás hablando conmigo, pero la segunda parte del plan la vas a escuchar de boca de otra persona. Andá a ver a Ananías. A este hombre Ananías Dios le había hablado en su intimidad. Cuando este hombre estaba orando, Dios le dijo, va a venir un muchacho. Y lo alertó el Señor. Le dijo, es Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, pero Señor, este hombre es un asesino. Y Dios le dijo, tranquilo, yo ya arreglé con él, te lo traigo ya domado. Pero ahora tenés que guiarlo, orientarlo. Es ordenado el Señor en las cosas que hace. No porque haya hablado directamente con Jesús, Pablo a partir de ahí se manejó solamente con Jesús. El Señor lo metió dentro de la iglesia, lo metió bajo las órdenes de Ananías en ese momento. Y Ananías fue el que le comunicó la otra parte del plan. ¿Y cuál era el plan? Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Y es el mismo llamado que todos tenemos. Escogidos para saber qué quiere Dios. Todos fuimos escogidos para ver a Jesús, para conocer a Jesús. Cada día no le vemos con nuestros ojos físicos, pero nuestro espíritu de alguna manera lo percibe, crece, se enamora, se apasiona, se alienta, se afirma cuando se acerca más a Él. Y dijo, y oiga la voz de su boca. ¿Cuántas voces habrá escuchado Pablo que le hicieron hacer lo incorrecto con su vida? Pero a partir de ahora tenía otra función. A partir de ahora tenía que oír la voz de Dios. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. A partir de ahora, le dijo Ananías, tu trabajo será testificar. Lo que viste hoy, lo que oíste hoy, de eso vas a hablar. Lo que hemos visto en nuestras vidas, lo que Jesús hizo, de eso tenemos que hablar, nada más y nada menos. No se trata de aprenderse un libro de memoria, no se trata de estudiar muchos libros, se trata de saber qué hizo Jesús con tu vida, qué hizo Jesús con mi vida. Pablo dice que al otro día ya testificaba y hablaba de Jesús, que le mostró que Él era el Señor, le mostró que Él estaba equivocado y que Jesús era el Señor. De eso hay que hablar. ¿Para qué esperar tanto? Hay gente que dice, ya cuando yo aprenda un poco más voy a hablar, cuando llegue mi tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando Dios te llamó, ya empezó el tiempo de nuestro trabajo. Entonces, si tuviera que resumir esta etapa del llamado, diría que Pablo descubrió en el encuentro con Dios un nuevo propósito. Hasta ese día, Pablo tenía propósitos equivocados, pero cuando se encontró con Dios, descubrió un nuevo propósito. Un nuevo propósito para hacer algo bueno con su vida. Hay que encontrarse con Dios para encontrar propósitos. Pablo encontró en ese día que tenía que conocer, aprender y testificar. Solo eso es lo mismo que a nosotros nos pide el Señor. Entonces, pensaba, si hablamos de Pablo, diríamos que, y el encuentro que Pablo tuvo, que el encuentro cara a cara con Dios. Hasta ese día Pablo creía servir a Dios y hacer lo correcto, pero se dio cuenta que no. Hasta el día que nos encontremos con Dios, hasta ese momento en que sentimos su presencia en nuestro espíritu y nos convence, nos quebranta,
y nos hace sentir quiénes somos de verdad. A veces podemos estar equivocados. Por eso es muy importante en este tiempo que tenemos un poquito más de tiempo. No digo que estamos desocupados, no digo que estamos sin hacer nada, pero tenemos un poco más de tiempo que antes. Aprovechemos para buscar a Dios. Aprovechemos para preguntarle al Señor, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy dándole el sentido correcto a mi vida? ¿Estoy usando todo lo que podría usar? ¿Estoy haciendo todo lo que podría hacer? Después tenemos otro encuentro interesante en la Biblia. Jacob, el hombre que en un encuentro con Dios fue cambiado de engañador a vencedor. Dios le dijo, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. El ángel le dijo. Pero la mayor lucha fue contra sí mismo, contra sus hábitos de engañar, de usurpar, de ser ventajero, de ser una persona que tenía la habilidad para manipular la situación. Ese día que se encontró con Dios, el ángel le dijo, a partir de hoy tu nombre ya no será más Jacob, porque te has quebrantado, te has humillado, y cuando te humillaste delante de mí, tu nombre se te cambió. Ya no sos el engañador, sino que ahora sos el vencedor, el conquistador. Un encuentro con Dios hace que uno cambie, que cambie lo que uno es. Esa mala persona que a veces está dentro y que aflora en momentos que uno dice, ¿por qué tuvo que aflorar? Esos malos hábitos que salen cada tanto, ese mal carácter que no deja de manifestarse. Cuando nos encontramos con Dios, en algún momento seremos vencedores. No fue fácil el camino de Jacob para cambiar. Pasaron por lo menos 21 años desde el primer encuentro con Dios hasta el encuentro en el que su nombre fue cambiado. Pero en ese momento fueron procesos día tras día en que Dios fue trabajando con él, hasta que un día Dios mismo le cambió el nombre. Qué lindo es que Dios nos cambie el nombre. Que un día Dios nos haga sentir, como por ejemplo le dice a Israel, ya no eres la no amada, sino que ahora serás mi esposa, mi deseada. Ya no eres la desechada, sino que ahora eres el escogido. Ya no eres la persona fracasada, sino que ahora sos la persona que tiene posibilidades de triunfar. Saludamos a Emma desde Salta, a la abuela Esther, que Dios bendiga a la abuela Esther, a Pablo, a Martín Orellana, a Luis Colpi desde Estados Unidos, a Carlos Moreira desde Chile. Que Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos. Entonces, el encuentro de Jacob, un encuentro con Dios, te hace vencerte a ti mismo también. Otro encuentro interesante en la Biblia es Elías, el hombre que era el poderoso profeta, el hombre que podía luchar contra todos los enemigos en nombre de Dios, que podía hacer milagros que nadie ha hecho. Elías, el hombre que podía hacer que los cielos se cierren con su palabra. Pero Elías tuvo un día momentos como tenemos todos, se deprimió. Entonces, en su depresión, en su encierro, en su deseo de morir, ¿quién no ha dicho alguna vez, me quiero morir, nada me sale bien, estoy en una situación que no quiero? Él le dijo a Dios, llévame, ¿para qué te sirvo? Y qué bueno es que Dios no presta atención a lo que le decimos a veces. Porque Dios no se puso a hablar con él, a decirle, a ver, contame, mirá, te voy a explicar. Dios le dijo a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y ahí empezó Elías con todo su discurso armado. Estoy solo, me quieren matar, no sirvo, no soy mejor que nadie, mátame. Entonces, pero en el encuentro con Dios, Elías encontró el remedio contra la depresión y la falta de propósito. Se encontró con Dios y esa depresión que lo hacía querer matarse cambió. ¿Y por qué digo la falta de propósito? Porque él decía, no sirvo, estoy solo, nadie me ayuda, me quieren matar, no soy mejor que nadie. Y Dios le dijo, bueno, ¿sabes qué? Tenés que ir a ungir a un rey, tenés que ir a matar a un enemigo. Le dio trabajo. No le dijo, sí, te entiendo, pobrecito Elías. Cuando te encontrás con Dios,
Dios te habla de más allá de tu dolor. Dios te hace sentir que Él está por encima de eso. Entonces Dios le mostró que un encuentro con Dios es el mejor remedio contra la depresión y la falta de propósito. Podemos estar en este tiempo encerrados en un problema, deprimidos, con días cambiantes, humor cambiante. Hoy no quiero a nadie, mañana quiero matar a todos, pasado no sé para qué estoy vivo, después no sé si hice bien en creer en Dios, pero cuando nos encontramos con Él, la depresión se va y esta falta de propósito también. Y qué bueno fue que Elías salió de aquella cueva, no salió con una explicación. Dios no se puso a dialogar con él y a explicarle punto por punto. Dios le dijo, tenés una misión todavía. Vas a ir a ungir a un rey, vas a ir a luchar contra otro, vas a ungir a un profeta en lugar tuyo. Tenés tanto por hacer todavía. Tenés tanto por hacer todavía, querido, querida. Tenés tanto por hacer, pero solo en un encuentro con Dios lo vas a entender. Te lo van a dibujar, te lo puedo explicar yo hoy, puedo estar horas hablándote de lo mismo, pero hasta que no te encuentres con Dios no lo vas a entender. Pero hay tanto por hacer, sobre todo en este tiempo. Un encuentro con Dios es el mejor remedio para la depresión porque has fracasado, deprimido porque no te salieron las cosas como pensabas, deprimido porque hiciste cosas que no debías. Entonces ahí tenemos todo nuestro discurso armado ante Dios. Señor, yo no sirvo, soy muy pecador, soy un inútil, pero qué bueno es Dios. Le dijo, sí, ¿sabes qué? Tenés tanto por hacer por delante, así que vamos, salí de ahí y sigamos caminando juntos. Y otro encuentro, creo que también como congregación estuvimos leyendo en estas semanas, Job. ¿Quién no se ha sentido como Job en algún momento? Lleno de preguntas, sin entender por qué le pasa lo que le está pasando. Encima lo peor es cuando todos opinan sobre la situación de uno. Es algo tan molesto, pero tan fácil de hacer. Opinar sobre lo que a otro le pasa. Opinar sobre por qué la persona le está pasando lo que le está pasando. A veces tenemos un manual. A ver, se siente así. Seguramente hizo esto, seguramente hizo aquello. A veces tenemos armado un discurso, como tenían los amigos de Job. Pero un encuentro con Dios, Job habló, los amigos hablaron, cada uno dio su opinión, hablaron tanto, gente supuestamente con experiencia, que conocía a Dios aparentemente. Todo cambió cuando en el capítulo 38 del libro de Job, Dios mismo dice basta. Y Él mismo aparece en escena y habla con Job. Y el encuentro con Dios le hizo tener una comprensión de la realidad que ni Job ni los amigos tenían. Un encuentro con Dios hace que entendamos la vida de la manera que Dios la ve, no de la manera que los libros dicen, que la gente dice o que yo creo. Solo un encuentro con Dios hace que la entendamos de la manera correcta. Y el encuentro con Dios hizo que todas las preguntas de Job terminaran en, Señor, perdóname, la verdad que me equivoqué tanto, yo hablaba cosas que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es algo que cada tanto yo trato de decirlo y de obligarme a mí mismo a decirle, Señor, la verdad que te oigo de oídas, pero necesito verte. Necesitamos cada tanto tener este encuentro con Dios, que nos haga entender las cosas otra vez, que nos haga cambiar el concepto que tenemos de toda la situación, de toda la realidad. Los amigos de Job decían, te lo mereces lo que te estás pasando. El otro amigo le decía, no sos tan bueno como crees que sos una porquería, tus hijos se merecían. El otro le decía, y al final vos que tenías tanta fe, no parece que no tenías fe. Job decía, yo soy demasiado bueno como para que me pase todo lo que me está pasando. La cuestión es que nadie tenía la verdad. Hasta que se apareció Dios y Dios le acomodó las ideas a Job y le hizo comprender la realidad. Por eso, estimado amigo, amiga, es tiempo de buscar un encuentro con Dios. Aprovechemos el tiempo y busquemos a Dios. Vuelvo a decir, este Dios no se esconde. Este Dios
no es hallado por personas especiales. Dios no tiene hijos especiales, sino que hay gente para las cuales Dios es especial y lo buscan de una manera especial. No es que Dios eligió a alguien porque era mejor que otro, sino que hay gente que elige buscar a Dios y hay gente que no elige buscar a Dios. Dios prometió, buscadme y viviréis, buscadme y vivirá vuestro corazón. Para ir finalizando, hay 3 tipos de encuentros con Dios. Hay 3 formas en las que seguramente nos vamos a encontrar con Dios. Y yo elijo obviamente la primera. Nos vamos a encontrar con Dios a causa de nuestra búsqueda. Porque nuestro espíritu lo va a buscar, vamos a obligar nuestro cuerpo a buscarle, vamos a tomar tiempo para buscarle, apartar momentos para estar con Dios. A veces podremos estar arrodillados, a veces no, a veces podremos estar solos, a veces no, pero nuestro espíritu buscándole, yo elijo eso. Trato de que sea así. A veces no sale, a veces cuesta, pero es mejor que sea así. Porque después está el encuentro con Dios, en el cual Dios nos busca de una manera sobrenatural. En el que Dios, por ejemplo, como el caso de Pablo, le dice, vamos a hablar. No me estás buscando, pero yo te voy a buscar y te voy a mostrar quién soy. No fue gratis lo que le pasó a Pablo, porque él después tuvo que sufrir. Y Dios le aclaró, vas a entender lo que sufrieron los otros también. Pero él estuvo dispuesto y aceptó, y él decía que era justo todo lo que le estaba pasando. Y después está aquella persona que es encontrada por Dios, porque Dios lo busca para ajustar cuentas. Y eso no me gustaría estar ahí. Siempre me llamó la atención, y a veces lo he tratado de predicar, pero es difícil, es difícil en el sentido de, porque es duro un texto de los profetas menores cuando Dios le dijo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Es linda la frase, pero era duro el momento, porque era Dios diciéndole, ¿saben qué? Ya no hay oportunidad. Ahora prepárense porque un día esto me van a encontrar y no les va a gustar. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Era como diciendo, ya está. Ya es como cuando alguien le dice a su hijo, cuando lleguemos a casa vamos a hablar. Lo mismo, prepárate para encontrarte con tu Dios. Tratemos de encontrarnos con Dios porque le busquemos, porque le deseamos, porque anhelamos, porque nuestro espíritu desea ansiosamente encontrarle. Y eso cambiará nuestro mañana, nuestro presente y sobre todas las cosas nuestra eternidad. Que Dios te bendiga en esta semana con tiempo para buscarle. Que Dios te bendiga en esta semana con anhelo de buscarle. Que Dios te bendiga con hambre de buscarle. Que Dios te bendiga con la necesidad de estar con Él. Que Dios te bendiga sobre todas las cosas con un buen encuentro. El Señor está buscando personas que le busquen, solamente que le busquen, nada más. Nada más que eso, que le busquemos. Saludamos entonces a los amigos y hermanos que han estado conectándose. Daniela, desde Buenos Aires, Marcelo, el pastor Marcelo y Cristina desde Buenos Aires, que Dios le bendiga mucho. Es un tiempo interesante para buscar a Dios. Oramos. Padre, en este tiempo tan interesante que nos toca vivir, te ruego que levantes una iglesia que tenga encuentros contigo, que tenga momentos únicos contigo, encuentros en que encontremos nuevos propósitos, encuentros en que nuestros valores sean ordenados, que tomemos decisiones, encuentros en que nuestra depresión se vaya y tengamos objetivos nuevos. Bendice a tu iglesia. En este tiempo tu iglesia será protagonista. Todo aquel que esté dentro de tu cuerpo será protagonista. Y aquellos que no son parte de tu iglesia, también que se encuentren contigo, Señor. Oro
para que haya nuevas personas que en este tiempo se encuentren contigo y te encuentren como su Salvador, te encuentren como su Dios, como su amado. Salva, Dios mío, salva a tu pueblo, salva a nuestros niños, salva a nuestros jóvenes. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.